Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando un domingo más en Prime Global Connection. Buenas noches a todas esas personas que se comunican de México, Santo Domingo, Colombia, Puerto Rico, Florida, etcétera. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar una vez más en la llamada. Y antes de empezar con el tema de hoy, candidiasis crónica, los invito a todos este sábado a las 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde en Resilientes, donde tenemos a Basti Rivera con uno de los mejores talleres que ella ha preparado y lo ha dado ya varias veces. Me acuerdo que la primera vez que yo asistí fue en el Embassy Suite, había como unas 200 o 300 personas, y yo los invito a que se den cita este sábado de 10:30 a 2:30 de la mañana en Resilientes con el taller Yo tengo la llave del perdón. Así que apúntalo en la agenda. Si tienes algún compromiso, yo te invito a que lo canceles y te des cita este sábado de 10:30 a 12:30. Candidiasis crónica, la causa oculta de muchas enfermedades. Esto es nada más y nada menos que infección por hongo cándida. Hay muchos tipos de hongo cándida, pero hoy vamos a estar hablando del Candida albicans. Aquí hay algo bien importante. De casualidad tú sufres síntomas crónicos como inexplicables, como por ejemplo cansancio, molestias intestinales, migrañas, alergias, y te haces pruebas de laboratorio y no revelan nada. Pues hay una gran probabilidad que tú tengas esta infección, estés bien pendiente porque esto no sale en laboratorios, y aún haciéndote la prueba directamente de hongo cándida, muchas veces las personas dan negativo a esta prueba porque el hongo tiende a pegarse a la membrana del colon, del intestino grueso. El hongo cándida crea un shock metabólico. Esto significa que causa problemas circulatorios, cardiovasculares y en diferentes órganos del cuerpo, y vamos a estar explicando cómo es que ocasiona este shock metabólico. El cuerpo tienen que verlo como un todo, con muchos sistemas. Por ejemplo, el sistema tiene órganos, esos órganos tienen tejidos, los tejidos tienen fibra y tienen millones de células. Tienes que verlo de esta manera. Entonces, las células viven alrededor, por decirlo así, en un sistema acuoso de agua. Y esa agua se contamina con diferentes tóxicos y eso causa un shock metabólico si la persona no se cuida, no cambia su estilo de vida, una buena alimentación, buena suplementación y ejercicio. Y dentro de ese entorno de las células también se acumulan las toxinas que genera el hongo cándida, que ya mismo vamos a estar hablando cuáles son, y las micotoxinas de este hongo, y eso crea un shock metabólico y va desactivando muchas células en el cuerpo y va alterando el sistema y creando más de 120 enfermedades. Y los órganos que más se ven afectados con las infecciones de hongo cándida son el hígado, riñón y el pulmón, son los más que se afectan. Ok, antes que todo vamos a hablar de qué es el hongo cándida. ¿Qué es el Candida albicans específicamente? Porque hay muchos tipos de hongo cándida, hay muchísimos, pero el Candida albicans es el más común, es el que vive contigo todos los días, se levanta y se acuesta contigo y desde que naciste estás con él. Esto es un hongo levadura responsable de más de 120 enfermedades, de las cuales se conocen hoy día, y produce más de 80 micotoxinas. Las micotoxinas son tóxicos que generan este hongo. Y la función principal del hongo cándida es absorber ciertos metales pesados para que no entren a la sangre. Escucha bien, que la función del hongo cándida originalmente es absorber ciertos metales pesados para que no vayan al torrente sanguíneo y no te afecte células u órganos. Y también ayudan a degradar restos de los carbohidratos que se digieren, o sea, que no se digieren. Y junto con las bacterias intestinales mantienen el equilibrio en la flora bacteriana y su pH adecuado. Se supone que el hongo cándida componga 10% de tu flora bacteriana. Si él aumenta ese porcentaje de un 10%, empiezan a sentir síntomas que vamos a estar hablando más adelante. Si ese porcentaje es demasiado de alto, se altera por completo la flora bacteriana y ahí sí que comienzan las infecciones crónicas del hongo. O sea que cuando se mantiene en un porcentaje bajito, porque nunca lo vamos a eliminar, porque él es parte de nosotros, pero si nos mantenemos al margen, él nos va a ayudar muchísimo a limpiar nuestro cuerpo, porque es parte de nuestro sistema.
Y existen muchos tipos de hongo cándida, pero constantemente nos contaminamos con diferentes hongos, parásitos que están alrededor de nosotros, mi gente, y en las comidas. Pueden estar en las comidas, en el agua que bebemos, si nos llevamos la mano a la boca, etcétera. Todo el tiempo nos estamos contaminando con diferentes hongos, parásitos, constantemente. Y algo importante es que este hongo cándida perfora la membrana del intestino grueso y se alimenta de los nutrientes en el sistema circulatorio. Así es que él se alimenta. Cuando se sale de proporción, él tiene como unos pelitos, unas patitas, por decirlo así, que se llaman cilias, y esas cilias se entierran en la membrana del intestino grueso, y esas cilias son las que se alimentan de los nutrientes en el sistema circulatorio. Así que él se alimenta del torrente sanguíneo, y por esos orificios segregan las micotoxinas. Escucha bien, cuando el hongo, esas cilias traspasan esa membrana del intestino grueso, se crean unos microporos, unos orificios, y esos orificios pueden ser de diferentes tamaños. Y por esos orificios tienden a irse en moléculas de los alimentos, y eso pueden crear enfermedades autoinmunes, que mismo vamos a hablar de eso. Pero también por esos orificios ellos segregan las micotoxinas, y hay una micotoxina que es un micotoxina tóxico de los hongos, del hongo cándida, que se llama aflatoxina, que es altamente carcinógena y se ha utilizado como arma de guerra biológica por algunos países. Escucha bien esto, la aflatoxina se ha utilizado como arma de guerra biológica por algunos países. Y esa toxina, este hongo la genera al torrente sanguíneo, y ahí mismo vamos a ver por qué él tira eso al torrente sanguíneo. Aparte de eso, él también produce acetaldehído, y este acetaldehído produce síntomas como aumento de adrenalina, produciendo síntomas de nerviosismo, pánico, miedo, taquicardia, sofocones, o sea que la gente como que se calienta, interfiere con los receptores de la acetilcolina, que es un neurotransmisor bien importante cuando estamos hablando de nuestra memoria del sistema nervioso, y sabemos que la acetilcolina ayuda a producir serotonina y dopamina, y si se ve afectado por el acetaldehído, muchas personas pueden caer en depresión, ansiedades o trastornos psicológicos que no tienen nada que ver con otras condiciones y simplemente es exceso de hongo cándida en el intestino. Produce también histamina. Este acetaldehído produce histamina y por lo tanto inflamación en cualquier parte del cuerpo, o sea que el cuerpo se inflama, bloquea las enzimas metabólicas, lo cual interfiere en la formación de neurotransmisores, destruye la vitamina B6, la cual es bien importante para la protección de las membranas mucosas. Y también es importante que este tóxico acetaldehído también afecta la producción de HCl, ácido clorhídrico, y las enzimas digestivas. Hay gente que le da acidez, reflujo, indigestión, y muchas veces es esas toxinas del hongo cándida que están alterando el sistema. Y a la misma vez, estas toxinas deprimen el sistema inmunológico y reaccionan con la dopamina y la serotonina, lo cual puede ocasionar depresión, insomnio y estrés. Esto es importante que lo sepan. Y ya vamos a ver por qué es que ellos segregan estos venenos al torrente sanguíneo. Te mencioné dos, pero él tiene 78 micotoxinas, 78 tóxicos. Solamente te hablé de dos. Podríamos estar hablando de toda la noche de los otros 76 y todos los males que tiene cada uno de ellos, pero no tenemos el tiempo para eso. O sea, el sistema circulatorio envía estas toxinas al sistema endocrino y empieza a suceder el shock metabólico. Y en todos los órganos, a mayor concentración del hongo cándida, más venenos produce en tu cuerpo, porque las toxinas son bien venenosas para ti. Importante esto, ¿por qué el hongo segrega tantos venenos? ¿Por qué envía tantos venenos al torrente sanguíneo? Porque mientras más veneno, mejor, porque más células pueden morir y entonces él se alimenta de células muertas. Entonces esto hace que él segregue más veneno para seguir matando más células con las que se alimenta, y esto él lo hace como medida para seguir alimentándose, aparte de que te quita los nutrientes, muchos de los nutrientes, consume la mayor cantidad de glucosa que tú ingieres, también mata células, y las células que más afectadas se ven son las del hígado, riñón y pulmón, pero no se limita a eso.
muchas células del cuerpo empiezan a morir cuando estas micotoxinas están en exceso en tu cuerpo. Tienes que tenerlo en mente y bien claro que los síntomas que vamos a estar hablando a continuación tienes que estar pendiente, porque si tienes varios de ellos hay una probabilidad de que tú tengas infección de hongo cándida. Y esto es importante. Hoy día la medicina está aprendiendo del hongo cándida y hay una discrepancia entre muchos doctores en medicina. Unos creen en el hongo cándida, otros no creen, porque mayormente la candidiasis en la medicina se trata con ciertos medicamentos que vamos a hablar ya mismo, pero es mayormente cuando le da exceso de hongo cándida en la boca, candidiasis bucal, candidiasis vaginal, candidiasis en el esófago, en diferentes partes del cuerpo, y mayormente, generalmente, hablan de candidiasis cuando son pacientes de cáncer, mayormente terminales, pacientes de SIDA, pacientes de hipotiroidismo y varias condiciones que también vamos a hablar, que son personas que se sabe hoy día que tienen altas concentraciones de hongo cándida y entonces los medican con ciertos medicamentos, pero esos medicamentos son demasiado tóxicos para el hígado y al final no resuelven nada porque el hongo se adapta al medicamento y llega el momento en que no tiene función. Síntomas. Escuchen los síntomas bien importantes sobre este hongo. Primero, uno de los síntomas bien importantes son las alergias en ambientes húmedos. Me explico. Si el día está nublado, está lloviendo, o usted está en un aire acondicionado y le da picor en el cuerpo o le sale algún tipo de alergia, eso es hongo cándida, no hay duda de eso. Alergias a algunos alimentos. Hay veces que usted come y le da alergia a ciertos alimentos que antes no le daban alergia. Y esa alergia viene porque en algún momento esa molécula de ese alimento se traspasó por el intestino, por el orificio que crearon las cilias del hongo cándida, que son las patitas que se entierran en el intestino grueso, y fue al torrente sanguíneo y el cuerpo lo detectó, y por eso es que le da alergia cada vez que come eso. Eso también es un indicativo de que usted tiene infección de hongo cándida. Y también alergia a ciertas prendas o joyería de metales. Hay gente que es alérgica a ciertas prendas. Eso significa hongo cándida en su cuerpo. Cansancio continuo, un cansancio que usted no se explica. Usted no tiene hipotiroidismo, no tiene condición, pero tiene un cansancio extremo en su cuerpo que usted no sabe de dónde sale. La cistitis, en el caso de las mujeres, la cistitis, que son infecciones de orina en la mujer, también tiene que ver con hongo cándida. Diarreas constantes o frecuentes, dolor o ardor vaginal en la mujer al tener sexo. Esto es importante, que hay muchas mujeres que al tener sexo le da dolor vaginal y ese hongo cándida, y esto es un problema porque puede costarle el matrimonio o puede traer problemas matrimoniales. Dolores de cabeza o migrañas también es un indicativo. Si los dolores de cabeza son constantes y las migrañas, eso es hongo cándida. El famoso PMS, ese dolor de menstruación que le dan a las mujeres. Dolores musculares. Muchas veces hay mialgias y muchas de las mujeres que tienen fibromialgia es por exceso de hongo cándida en el cuerpo que está generando un exceso de toxina que se están viendo afectados los músculos. Muchas personas, después de controlar la infección por hongo cándida, han desaparecido los dolores musculares. Personas con estreñimiento, fatiga o debilidad, flujo o picor vaginal, también es parte del hongo cándida. Frío en las extremidades del cuerpo, gases estomacales o intestinales en exceso, infecciones de oído que le da constantemente, infecciones urinarias, irritabilidad, depresión, picores en la piel, especialmente en la noche. Hay personas que cuando llega la noche le empieza a picar el cuerpo, ese hongo cándida en exceso. Y escuche esto, los hongos se sienten cómodos en áreas húmedas que sean oscuras y calientes, y nada mejor que el cuerpo humano para ellos propagarse. Por eso es que durante la noche es que se presenta la mayoría de la cantidad de los síntomas del hongo cándida, especialmente el picor. Y cuando más después de bañarte, te bañaste y empieza el picor. Y eso es indicativo de hongo cándida en tu cuerpo, o hay unas manchitas que salen, mucha gente piensa que son por el sol, y no es por el sol, también es el hongo cándida, porque se encuentra en muchas partes de nuestro cuerpo. Problemas respiratorios, hay personas que tienen asma y otros problemas respiratorios, y son gracias a las micotoxinas del hongo. Sinusitis, sensible a los olores, hay personas que huelen un perfume y le apesta o le molesta, o huele algún químico y le molesta. Eso es parte
de exceso de hongo cándida. Sabor a metal en la boca. Hay personas que desde la boca les sabe a metal, y en la piel hay reacciones como el sarpullido o manchas en la piel al tomar el sol, resequedad en la piel. Si tienes la piel muy reseca es indicativo de hongo cándida. Sensibilidad a la luz solar. O sea que de momento sales al sol y empiezas a lagrimear. Eso significa que cuando tú lagrimeas es porque hay exceso de hongo cándida. Acné también es parte de tener hongo cándida en exceso. La endometriosis también es uno de los síntomas o una de las enfermedades o efectos secundarios de hongo cándida en exceso. Y hay algunos efectos que producen, escuche esto, algunos efectos producen amoníaco, escuche esto, lo que provoca insomnio y es muy tóxico para el cerebro. Que el exceso de estas micotoxinas tienden a segregar amoníaco y esto pone la sangre ácida. La sangre se pone ácida y si usted quiere saber si usted tiene alta concentración de amoníaco en el cuerpo, simplemente observe las camisas. Si usted mancha las camisas color amarillo, eso no es el desodorante, ese es el amoníaco. Y ese amoníaco usted lo está expulsando por la axila. Eso significa que usted tiene una concentración muy alta de toxinas en su sangre provocadas por el hongo cándida, aparte de que tiene la sangre ácida. Eso es amoníaco. Importante que este amoníaco que se genera destruye el material genético del ADN y produce otros parásitos que producen oncovirus. Hoy día se sabe que en los diferentes tumores de cáncer se han encontrado poblaciones de hongo cándida, porque ellos generan oncovirus cuando se salen de proporción. La mayoría de los pacientes de cáncer hoy día tienen altas concentraciones de hongo cándida en su cuerpo, y esto es algo que es real y los medican para eso. Y consumen el hierro de la sangre. Estas micotoxinas y este hongo consume el hierro de la sangre y lo que hace es que provoca ciertas anemias y estimulan el crecimiento de tumores. Si usted tiene algún tumor, el hongo cándida hace que se prolifere y el tumor crezca más rápido. También provoca lo que es acidosis metabólica. Gente, existen varios medicamentos, ¿verdad?, que se usan para tratar estas infecciones, pero voy a recalcar que en la medicina convencional se le llama candidiasis, pero normalmente se asocia esta infección severa del hongo, Candida albicans, con los pacientes de cáncer, SIDA, sistema inmune deprimido. Con esto son los que se relacionan mayormente. Y existen medicamentos para tratar esta infección, como Diflucan, Nystatin, Micostatin, pero todos ellos, como dijo ahorita, son bien tóxicos para el hígado. Y lo mejor para reducir la infección del hongo cándida, la vamos a estar hablando ya mismo. Escuche esto, ¿qué hace que aumente el hongo cándida? Aquí hay algo bien importante, porque usted lo puede tener, pero si usted mantiene lo que yo voy a mencionar ahora, usted lo controla, o si usted tiene infección de hongo cándida, porque lo acaba de determinar que tiene varios de los síntomas que yo mencioné, y quiere eliminar la mayor cantidad de hongo y llevarlo a la cantidad idónea, pues no vale de nada que lo llevemos a la cantidad idónea o el porcentaje que debe de estar en nuestro cuerpo y no controlemos estos factores que hacen que se reproduzca drásticamente en el cuerpo. El primer factor que hace que este hongo se reproduzca a velocidad de la luz son el exceso de carbohidratos refinados y azúcares. El azúcar es alimento para el hongo cándida y el azúcar también ayuda a eliminar bacterias buenas de tu flora intestinal, haciendo que se prolifere no solo el hongo cándida, otros virus y bacterias que viven en el área intestinal. Esto es importante, que usted minimice el consumo de azúcares en exceso, dulce, pan, galleta, arroz, etcétera. Estos son parte de los carbohidratos refinados. Lo que hacen es que ayuda a que crezca de forma increíble. Otro factor importante que hay que controlar cuando usted cuando yo se dé la recomendación que usted minimice la población de hongo cándida, si usted bebe alcohol, tiene que saber que el alcohol alimenta más fácil el hongo cándida que el azúcar. El alcohol es la mejor comida para el hongo cándida. Si usted tiene alguna infección por hongo cándida y usted bebe, sabe que no importa si lo limpia, el alcohol va a hacer que se prolifere de nuevo.
Otro factor bien importante es el estrógeno, las hormonas femeninas, por ejemplo, las anticonceptivas y medicamentos para la menopausia. Esto hace que el estrógeno aumente. Entonces, de por sí, el estrógeno es una hormona que acumula grasa, pero a la misma vez alimenta el hongo cándida de estos medicamentos. Por eso es que hay muchas mujeres que después de tomar anticonceptivas se ponen sobrepeso u obesas. Y después dicen, eso son las pastillas anticonceptivas que engordan. Sí, tienes razón, el estrógeno tiende a retener más grasa, pero también cuando empiezas a tomar las anticonceptivas, ese hongo cándida empieza a reproducirse en grandes cantidades y es lo que te está dando ese problema de sobrepeso y obesidad. Y para colmo, se les hace bien difícil bajar de peso. Escucha bien, gente que esté en sobrepeso u obesidad y se le haga bien difícil bajar de peso, es que tiene hongo cándida. Y si una persona es bien flaquita, pero bien flaquita, y se le hace difícil subir de peso, también significa que tiene hongo cándida. Las dos son válidas en este caso. Otro factor importante que tienes que controlar para evitar que crezca el hongo cándida, y una vez lo minimices, tienes que tener mucho cuidado, son los antibióticos. Porque los antibióticos, y hay muchos industrias farmacéuticas que no les gusta que hablen de probióticos cuando se usan antibióticos, pero los antibióticos hoy día se sabe que eliminan las bacterias causantes de la infección porque te ayudan, van a ayudar a controlar la infección, pero también eliminan las bacterias buenas que se encuentran en nuestro intestino y en el área vaginal. Esto causa que se reproduzca mucho más rápido el hongo cándida. Otro factor importante que hay que controlar es la cortisona. Hay personas que le dan cortisona en dosis pequeñas o dosis grandes, no importa. La mayoría de la gente que empieza con cortisona termina en sobrepeso u obeso o con unas complicaciones de sobrepeso u obesidad, y es porque la cortisona se utiliza para reducir la inflamación en el cuerpo, pero también disminuye el sistema inmunológico, y hay personas que son asmáticas que usan medicamentos que se derivan de la cortisona, y estos asmáticos tienden a tener altas infecciones de hongo cándida, e inclusive la mayoría de ellos terminan en sobrepeso u obesidad. Por eso es que si hay niños que son asmáticos, esos medicamentos a largo plazo lo podrían llevar a sobrepeso y obesidad. Y por eso es bueno que si tú tomas alguno de estos medicamentos como antibióticos, cortisona, hormonas femeninas, bebes alcohol o te gusta comer muchos azúcares, tú tienes que seguir las recomendaciones que se van a dar al final, pero aparte de eso, mantener a raya y controlar estos factores que van a hacer que el hongo se dispare. Y también los diabéticos. Los diabéticos, en la mayoría de ellos, hay altas concentraciones de hongo cándida porque su sangre es mucho más dulce, y eso es Disney World para el hongo cándida porque se alimenta, le encanta el azúcar. Y las personas con hipotiroidismo, escuchen bien, el mal funcionamiento de la tiroides, o sea, personas con hipotiroidismo, también es otro factor importante. A ellos les da constantemente catarro o infecciones porque su sistema inmunológico está bien deprimido, y las personas con hipotiroidismo también tienden a tener infecciones de hongo cándida y se les hace bien difícil bajar de peso, aparte de que sabemos que la tiroides cuando se descontrola dificulta el proceso de perder peso, pero también hay otro factor importante, es que el hongo cándida aumenta y eso dificulta, por eso es que siempre hay que utilizar el cleanse, que ahí mismo vamos a hablar de eso. Y hay enfermedades y desequilibrios relacionadas con una candidiasis crónica. Candidiasis crónica, entiéndase que es una infección de hongo cándida. Hay enfermedades, ¿como cuáles? Vamos a mencionar la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn está relacionada con altas concentraciones de hongo cándida en los intestinos. Colitis, síndrome del intestino irritable, artritis reumatoide, lupus, asma, psoriasis y eczema, sinusitis, esclerosis múltiple. Hemos tenido personas que después de un clean ha desaparecido la esclerosis múltiple. Síndrome de fatiga crónica, hipotiroidismo, hipoglucemia, depresión y estados de ansiedad, anemia, etcétera. Puedo mencionarles 120 enfermedades y desequilibrios relacionados a infecciones de hongo cándida, pero estaríamos toda la noche hablando sobre esto. Gente, ahora vamos a estar hablando de si usted tiene varios de los síntomas que hablamos anteriormente. El primer producto que hay que utilizar
tengamos hongo cándida o no tengamos hongo cándida, se llama Unifity Cleanse. ¿Por qué? El Unifity Cleanse contiene 3 productos. La fibra, donde quiera que vamos decimos que es un scrub, y ese scrub no tan solo limpia el intestino delgado, sino que el intestino grueso, ese hongo, acuérdense que ese hongo se pega a la mucosa del intestino grueso y traspasa las cilias, que son como unas patitas, se entierra en ese intestino grueso, y esa fibra hace que todo ese hongo, como un scrub, ayuda a que mucha de parte de ese hongo se mueva del área del intestino grueso que está incrustada, y también esa fibra va a ayudar, obviamente, hoy sabemos que el consumo de fibra ayuda a las bacterias buenas, o sea que también va a ayudar a aumentar las bacterias buenas, y no tan solo eso, el producto contiene el Power Plus, que sabemos que es un desparasitador, y eso también ayuda a disminuir la cantidad de hongo cándida, porque contiene unos antimicóticos que va a hacer que todos los hongos que haya en esa área que no deberían estar o estén en exceso, como el cándida, vayan disminuyendo. Y el lubricante, que es el aloe vera y el té, y la limpieza es por 30 días consecutivos, lo que en mi opinión, y en la opinión de muchos profesionales de la salud, es el limpiador del sistema gastrointestinal más efectivo que puede existir en la nación americana, porque es por 30 días consecutivos. Inclusive, personas que tienen infecciones drásticas de hongo cándida retienen mucho excremento, porque el hongo cándida, mientras más excremento haya, en más espesor hay entre la pared del intestino grueso y el excremento, y más se pueden reproducir. O sea que ellos provocan ese estreñimiento por el proceso de mantenerse en el cuerpo, y es importante que tengas en mente que esta limpieza tienes que hacerla. Tengas o no tengas ese hongo cándida, tienes que hacerla, y esto va a mantener tu intestino, si lo haces cada 3 meses, va a mantener ese hongo cándida en un 10, máximo 15% de tu flora bacteriana, y tú vas a ver como todos los síntomas que yo mencioné anteriormente y las otras enfermedades que crean desequilibrio van a mejorar drásticamente. El probiótico es sumamente importante cuando hablamos de minimizar el hongo cándida en el cuerpo. Primero, que nutrir nuestro microbioma comienza con alimentos reales. ¿Me explico? Cada vez hay más evidencia que revela que hay más alrededor de la nutrición de lo que se creía. Gran parte de la nutrición en realidad gira en torno a la nutrición de las bacterias que promueven la salud en su cuerpo y por lo tanto mantienen los microbios dañinos bajo control. Los probióticos son suplementos diseñados para aumentar sus bacterias benéficas, y la mayor parte de su concentración se encuentra en su intestino. Los diferentes tipos de bacterias viven en los diferentes lugares del tracto gastrointestinal, y también tiene bacterias viviendo en otras áreas en otras partes de su cuerpo, como la boca, la piel, etcétera. Aunque los suplementos probióticos, como el Probionic de nuestra compañía, tienen sus beneficios y su lugar, es importante que antes de tomar un suplemento, optimizar las condiciones en donde crecen estas bacterias benéficas. O sea, por eso siempre hay que hacer la limpieza, hay que optimizar el área antes de que entren esos probióticos. Y una de las razones por la que una alimentación saludable es capaz de influir en su salud es porque crea un entorno óptimo para las bacterias buenas en su intestino, mientras que reduce las bacterias patogénicas que causan las enfermedades que yo mencioné y todas las micotoxinas y tóxicos y venenos que segrega este hongo y las levaduras. Escuchen esto. La importancia de los probióticos cuando se toman antibióticos. Hay mucha gente que toma antibióticos por mucho tiempo o varias veces al año, y eso va afectando la flora bacteriana y va a crear un desequilibrio que a largo plazo va a generar un sinnúmero de enfermedades. Desafortunadamente, la FDA prohíbe a los fabricantes de suplementos hacer ciertas afirmaciones de salud, como por ejemplo, no puede comercializar un probiótico diciendo es útil tomarlo después de un antibiótico, porque eso implicaría que los antibióticos causan daño de alguna forma. O sea que el FDA lo prohíbe. Como resultado de estas restricciones, a menos que pase una buena cantidad de tiempo leyendo sobre el tema, entonces probablemente no conozca todos los beneficios de los probióticos. Tiene que educarse. Usted, aparte de lo que está recibiendo en esta llamada, por su cuenta, tiene que seguir estudiando los probióticos y probióticos de calidad, no cualquier probiótico.
porque hay muchos probióticos que le echan diferentes tipos de azúcar y el azúcar mata el probiótico y usted lo que está tomando es líquido, pastilla sola y no existe bacteria buena. Pero el de nosotros, al estar en el PDR, eso garantiza que esas bacterias benéficas, cuando entran a su cuerpo, están vivas, no están muertas. Eso pasa con muchos probióticos, pero la gente desconoce. Y también contiene prebióticos y contiene otros beneficios, el Probionic de Unicity. Escuche esta parte. Y recomendaciones. Cuando usted va a tomarse antibióticos, tiene que saber cómo tomarse el probiótico. Si usted se toma un antibiótico, usted tiene que esperar mínimo 3 horas para tomar el probiótico. Si usted se toma 3 horas antes o después de tomar el antibiótico, si usted se lo toma dentro de las 3 horas, sabe que la bacteria no va a funcionar porque los antibióticos matan las bacterias que causan infección, pero también matan las bacterias buenas. Ten eso en mente, hay que saber cómo usar probióticos cuando se toma antibióticos. Escuche esto, el intestino permeable es el resultado de una alteración de las interconexiones entre las células en su intestino. Se pueden desarrollar pequeños agujeros o desgarres, lo que permite la entrada de partículas de alimentos en su torrente sanguíneo, lo que puede causar una respuesta autoinmune. Hay muchas enfermedades autoinmunes que se desconoce la causa y una de las grandes teorías, porque esto ahora que se está empezando a estudiar, es la perforación al intestino que le hacen las células del hongo cándida. Ahí se sospecha que está el problema de las enfermedades autoinmunes. Si usted logra minimizar esta infección, y si tiene una enfermedad autoinmune, minimiza la infección de hongo, elimina por un tiempo la carne roja, el gluten, el pollo y cambia la alimentación. Yo no soy nutricionista, pero un nutricionista le puede ayudar en eso y cambia la alimentación. Usted drásticamente puede empezar a mejorar esa enfermedad autoinmune. Por aquí es que se sospecha que está el problema. Gente, eso lo hace el probiótico. Es importante que una vez termines la limpieza, sigas y se va a tomar el probiótico junto en este primer mes, pero después que termine el clean lo vamos a usar 3 o 4 meses, pero el probiótico siempre tiene que estar contigo, porque el hongo cándida tiende a volver a crecer de nuevo y el probiótico lo va a mantener a raya, no va a dejar que él se reproduzca drásticamente. Otro producto para tú controlar la infección de hongo cándida es el Super Green, porque el Super Green, todas esas micotoxinas como las que yo hablé de acetaldehído y el amoníaco que pone en la sangre ácida, ese Super Green ayuda a mantener el pH alcalino de la sangre y va a ayudar a que tú mejores drásticamente la infección, aparte de que muchas enfermedades van a mejorar porque un estado ácido sabemos que provoca un sinnúmero de condiciones. Pero ¿cuál es el primer dominó en esta sangre ácida? En este caso, es la infección de hongo cándida. Y al tú hacer eso, tú se la vas a poner bien difícil a ese hongo a que él siga segregando micotoxina al torrente sanguíneo. Importante, que las personas que tienen infección de hongo cándida son personas que tienen el sistema inmune deprimido y tienen que utilizar Immunicen. El Immunicen, que está en el libro de referencia médica también, ese producto está diseñado para aumentar tu sistema inmunológico y tú tienes que tomarlo para fortalecer ese sistema inmune para evitar que estos hongos vuelvan a crecer, estas levaduras, hongos, oncovirus, vuelvan a reproducirse en tu tracto intestinal o en cualquier parte del cuerpo. Y es importante que ustedes sepan que el hongo cándida puede estar en cualquier parte del cuerpo, pero el cleanse es un producto que va a ayudarlo a minimizarlo o eliminarlo en cualquier parte del cuerpo que se encuentre. Eso es importante que ustedes lo sepan. Inclusive los probióticos también ayudan muchísimo porque ellos corren también de esto no voy a entrar en detalles porque se está ahora estudiando, hay una relación directa entre el intestino y el cerebro y se sabe que los probióticos también ayudan y traspasan la barrera hematoencefálica haciendo que muchas condiciones, trastornos psicológicos mejoren. Gente, escuchen, este sábado de 10:30 a 12:30 de la tarde, en nuestras oficinas centrales tenemos a Resilientes con nuestra Zafiro Presidencial, Basti Rivera, dándonos uno de los mejores talleres, o en mi opinión, el mejor taller que ella tiene, y es la llave del perdón
Y yo les invito a todos ustedes a que se den cita este sábado de 10:30 a 2:30, y vuelvo y repito, y si tuviese algo, cancélalo, que ese evento podría cambiar tu vida. Gente, hasta aquí llega mi llamada. Buenas noches, Dios los bendiga.